En función de que usted, amigo Radio Escucha, tenga un panorama más amplio y más completo del tema de la deuda pública de Coahuila, estamos buscando a los diversos protagonistas y los diversos analistas del tema. Ayer continuamos buscando a Azucena Ramos, presidenta de la Comisión de Finanzas del Congreso de Coahuila, sin éxito alguno. Parece ser que mañana estará con nosotros Blas Flores, el secretario de Finanzas de Coahuila, el área de comunicación social. Lo habíamos solicitado para el día de hoy. Nos dijeron que no fue posible, pero probablemente mañana sí esté con nosotros para que el propio secretario de Finanzas realice algunas aclaraciones. Y hoy recibimos a David Ruelas, investigador del Observatorio de La Laguna, para comentarnos precisamente un muy minucioso análisis realizado en torno a la deuda de Coahuila por este organismo del Observatorio de La Laguna. David, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día a todo tu auditorio. Nosotros hemos analizado minuciosamente el tema de la deuda pública y ahora con el tema de la reestructura pues vuelve a tomar relevancia, ya que el martes se anunció como un gran logro esta reestructura, en la cual se amplía el plazo hasta 30 años. Dos de los créditos tienen esa vigencia. Y pues esta deuda que pareciera vitalicia, ¿no? A más de 7 años de que se hizo de conocimiento público la deuda, se han destinado grandes cantidades de dinero al pago de los intereses, que hoy ya suman el 50% del total de la deuda, y vemos que esta deuda no se ha logrado reducir. Más, ¿no? Más del 50, porque ayer comentaba precisamente Maru Cázares, la presidenta de la Comisión de Finanzas, que son 22,937 millones de pesos lo que se ha pagado en lo que va de la deuda actualmente. Y que seguimos debiendo lo mismo. Y que sí, no más. Sí, claro, si consideramos... Debemos más, porque eran 30, originalmente eran 34,000 millones, mira, ahora son 36,000 millones. Y yo creo que ustedes lo deben de saber muy bien. Acuérdate que uno de los grandes problemas de la megadeuda fue que nunca dieron una cifra exactamente. exacta. Sí. Siempre hubo especulaciones de que si eran 34, que si eran 35, no que es más, porque no se tomaba en cuenta el pago, la deuda de los proveedores, etcétera. Sí, si consideramos la deuda o el pasivo de corto plazo, esta deuda con proveedores, la deuda se dispara hasta los 41,000 millones de pesos, cifra que pues nos parece bastante alarmante, sobre todo si consideramos que este tema de la reestructura obedece a un tema de liquidez, y lo han mencionado incluso las autoridades encargadas del manejo de los recursos públicos, que obedece a un tema de liquidez que permitirá tener en lo subsecuente un ahorro que podrá ser destinado a diversos rubros, como seguridad pública, inversión y salud, entre otros, ¿no? Sin embargo, vemos en la experiencia que el desorden que ellos mantienen en las finanzas públicas, pues deja mucho que desear, ¿no? Ahora bien, ya entrando de lleno en este interesante análisis que realiza Observatorio de La Laguna, ¿cuánto debemos los coahuilenses, de acuerdo con el análisis que ustedes realizan? De acuerdo con la reestructura o con el informe publicado por la Secretaría de Finanzas, donde nos hablan del tema de la reestructura, a través de este proceso de licitación, el monto total de la deuda queda en 36,559,7 millones a un plazo de 30 años. Son 3 los bancos acreedores, en este caso, es Multiva, Banorte y Banobras. Ahora, tendríamos que conocer las cláusulas, ¿verdad?, del contrato para saber si realmente fueron las mejores condiciones y cuáles fueron las otras, porque se habla de 13 propuestas realizadas por 7 bancos, en los que habría que ver cuáles fueron las otras propuestas, porque finalmente se dijo que era Multiva, Banobras y Banorte los que ganaron esta licitación. Pero como decían los diputados del Congreso de Coahuila, pues es necesario conocer las cláusulas bien a bien para saber
¿A cuánto van a ascender las comisiones? ¿Cuáles son las condiciones de pago? ¿Cuáles son las garantías que se van a otorgar? ¿Cuánto va a costar esta reestructura? Y algunos otros datos que no vienen en la información inicial. Dentro de este informe, cuando menos se detalla que se optó por aquellos créditos donde se ofrecía un mayor plazo. Es decir, de entrada fueron como que el factor preponderante para definir quiénes serían los nuevos acreedores de la deuda. Y bueno, dentro de las ofertas que realiza Multiva, tenemos una por 11,000 millones de pesos y la otra por un monto de 5,000 millones de pesos. Sin embargo, como no cubren la totalidad del monto de la deuda a contratar, es por eso que siguen con el resto de propuestas, en donde se analizan factores como la tasa de interés efectiva, que todos se manejan una TIE y traen un promedio de tasa de interés efectiva de aproximadamente el 9.73%. Es decir, sí se logra reducir ligeramente el tema de los intereses. Sin embargo, pues vemos que se amplía el plazo. Estamos hablando de que esta deuda, si se llega a realizar abonos a capital, se estaría pagando aproximadamente en 30 años, es decir, hasta el 2048 los coahuilenses terminarían de pagar esta deuda. Sin embargo, no quedan muy claras cuestiones como cuánto se abonará a capital, cuánto es el cobro de comisiones. Pero etcétera. 2048 siempre y cuando no venga una nueva reestructura, porque la verdad de las cosas es que hay una incertidumbre total. Tú le preguntabas ayer a Maru Cázares si no había un límite para la reestructura, si no había la manera como de blindar la deuda para que no, en función de una posible reestructura. Y la reestructura, ¿por qué es? Yo creo que podemos irnos a nuestros casos particulares. Bueno, cuando necesitamos reestructurar es porque no tenemos la liquidez para pagar. Sí, claro. Obedece bien a un tema de liquidez. Sin embargo, vemos que rubros como publicidad ya excedieron prácticamente el 100% del gasto destinado para este año. Rubros como subsidios ya también excedieron más del 100%. Entonces, vemos un claro desorden del gasto, y esto claramente impacta en hacer frente al tema de la deuda. Creo que esto que tú dices, David, me parece fundamental y toral en el tema de la deuda, pero también en el tema del manejo de los recursos públicos, es decir, el hecho de lo que son las prioridades de un gobierno y lo que deben ser las prioridades de una sociedad, porque esto que mencionas de estos sobreejercicios en algunos rubros, como son los subsidios y como es la publicidad de más del 100%, pues contrasta con algunos otros rubros que sí son prioritarios para la sociedad, como es la seguridad pública, como es la salud, y nada más como un dato adicional a propósito de esto. Hoy, precisamente, Vanguardia publica que desperdicia la Secretaría de Salud de Coahuila una bolsa de casi 5 millones de pesos para abatir la pobreza. Es decir, recursos que estaban etiquetados en el año 2017 y que la Secretaría de Salud tuvo que regresar a la Federación porque no se ejercieron. Y bueno, los argumentos por los que se devolvieron esos recursos son porque porque se incumplió al verificar el perfil de personal contratado y pagado en algunos casos con este programa, y se realizaron adjudicaciones directas que rebasaron el monto máximo autorizado bajo esta modalidad. Entonces, ahí también es un factor muy importante que tú mencionas, ¿no? Sí, el manejo claro, de los recursos. Nosotros hemos hecho mucho hincapié en la necesidad de eficientar el manejo de los recursos públicos y sobre todo de sensibilizar al ciudadano. El tema de que estés abonando prácticamente entre 3,000 y 4,000 millones de pesos promedio año con año al tema de la deuda, pues obviamente impacta directamente en otro tipo de servicios que estás dejando de proveer, en obra pública de calidad que estás dejando de construir para atender precisamente el tema de la deuda. Uh-huh. Bien, hay participación del auditorio. Jesús Mario Morales se comunica y dice:
¿Tenemos algún conocimiento de a cuánto asciende el total de la deuda de Coahuila? No solamente los pasivos bancarios, sino también lo que se debe a proveedores y algunos otros. Asciende a 41,000 millones de pesos, ya en total. Es decir, son 36,000 millones de los pasivos y el resto a proveedores. Sí. En estos días debe actualizarse el avance de gestión financiera al tercer trimestre y ya veremos ahí si hay un incremento en pasivos de corto plazo, es decir, el pago a proveedores, o hay un decremento. A ver, David, ¿qué opinas de esto? Esto de la reestructura de la deuda, lo que hacen es ampliar el plazo solo para bajar el monto del compromiso a pagar anualmente. De hecho, va a costar más la deuda, puesto que al ampliar el plazo, independientemente de la tasa, tiene un costo. Y aclarando, no es una reestructura, es un refinanciamiento. Una situación que con el tiempo le ha afectado considerablemente al Estado con el tema de la deuda, es el costo de la tasa TIE, lo que platicábamos. Entre 2011, cuando el primer refinanciamiento a la fecha, la tasa TIE se ha incrementado en al menos 4 puntos porcentuales. Es decir, si cada punto representa 360 millones de pesos, este sobrecosto significa un gasto excedente por 1,440 millones de pesos anuales. Insisto, creo que sería conveniente que nos dijeran cuánto cobró el despacho que llevó a cabo el refinanciamiento. Y a mí me gustaría mucho conocer, y confieso que no entiendo bien, la diferencia entre refinanciamiento y reestructura. Bueno, el tema de refinanciamiento o reestructura, en este caso, obedece al esquema en que contratas la deuda, ¿no? Aquí se autoriza a la Secretaría de Finanzas para que mediante una licitación pública se realice una especie de subasta de tu deuda. Entonces, los nuevos acreedores saldan esta deuda previa y en base a eso se reconviene una nueva con nuevos términos. En este caso, por eso encuentras estas variaciones. Tal fue el caso del esquema que utilizó Durango cuando refinanció su deuda. Y de acuerdo con este análisis del Observatorio de la Laguna, ¿cuál es la situación de Coahuila en el contexto nacional? Sí, nada más déjenme, porque para que no se pierda la idea, el hilo, esa pregunta que tú haces es muy importante, Juan. Nada más, reestructurar es con el mismo acreedor, refinanciar es vender la deuda. Y lo que se está haciendo lo que se está haciendo en este momento es vendiendo la deuda. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí. Pero algunos de sus acreedores fueron los mismos. ¿No? ¿Sí? El tema aquí obedece que también la fusión de Interacciones con Banorte pues también impacta también en que Interacciones no haya presentado ninguna propuesta y Banorte sí lo hizo. Pero pues es lo mismo. Exacto. O sea, realmente Interacciones y Banorte ahora están fusionados, por lo tanto Interacciones está participando a través de Banorte. Así es. Bueno, ¿y Coahuila en el contexto nacional cómo está? En el contexto nacional, pues tenemos un estado con gran dinamismo económico, que es algo que destacamos y hemos destacado siempre. Es un estado con alta recaudación propia. Sin embargo, y tal vez es un punto de vista muy personal, el tema de la elevada recaudación le permite también disminuir el semáforo de alertas de la Secretaría de Hacienda y por lo tanto un estado con dinamismo económico y con alta recaudación puede acceder a este tipo de financiamientos. Pero ¿no resulta hasta cierto punto contradictorio o paradójico el hecho de que una alta recaudación tenga que recurrir a un alto endeudamiento? Así es, el tema aquí es que el endeudamiento, pues tenemos ya, viene de atrás tiempo, pues es un lastre que vienen arrastrando las administraciones coahuilenses y en base a ello se ha incrementado la recaudación. Sí, de acuerdo, pero esto no quiere decir que cuando se adquirieron esos pasivos no se tuviera alta recaudación. De hecho, ya se tenía. Incluso en la administración de Humberto Moreira se tuvieron recursos como nunca antes se habían tenido en Coahuila. Bueno, aquí el tema obedece a que a partir de 2012, con la modificación que se le realiza al porcentaje del cobro del impuesto sobre nómina, pues prácticamente duplicas tus ingresos propios.
Entonces, ahí vemos que precisamente obedece a un tema de incrementar la recaudación propia y por ende los ingresos de libre disposición, que es uno de los factores que considera precisamente el sistema de alertas. Y por otro lado, pues tenemos que somos una de las entidades con mayor deuda per cápita. Bien, ahora, ¿cuál sería tu conclusión ya después de haber analizado? Por supuesto que no va a ser una, válgame la redundancia, conclusión concluyente mientras no se tenga el contrato y se conozcan las cláusulas, pero sobre lo que se conoce de esta tercera reestructuración o refinanciamiento de la deuda, ¿cuál sería tu conclusión? Bueno, primero que nada, que la mejor reestructura o el mejor refinanciamiento que puedes realizar es aquel que emana del mejor manejo de los recursos públicos, de un manejo eficiente de los recursos públicos. Si no consideramos importantes pagos a capital, pues de nada te va a servir que la deuda se vaya a 60, a 70 años, ¿no? Va a ser una deuda vitalicia en la que pues, no vas a lograr disminuir ni aminorar la carga para el erario. Y partiendo de ahí, pues sensibilizar también a los encargados del manejo de los recursos públicos que atiendan aquellas necesidades prioritarias de la ciudadanía y no estos gastos que a veces pues resultan absurdos. Muy bien, David Ruelas, investigador del Observatorio de la Laguna, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Al contrario, gracias Marcela, gracias Juan. Muchas gracias.